Esta tarde saludamos a Gustavo Rojón, él es director de análisis de Competitive Intelligence Unit. Gonzalo Rojón, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adán? Qué gusto saludarte y un saludo a todos los que nos ven. Gracias Gonzalo. Pues hablar del estatus tecnológico de nuestro país, en qué nivel estamos, dónde estamos, el desarrollo tecnológico, ¿está presente ya en todas las actividades de nuestro país o son regiones nada más? Mira, fíjate que hablar un poco del desarrollo tecnológico es un poco complejo porque podemos entrar por distintos frentes, ¿no? Podemos hablar del equipamiento, podemos hablar de la infraestructura, podemos hablar del mismo Internet. Entonces, yo creo que para hablar un poco de cómo nos encontramos, deberíamos hablar acerca del Internet, de los internautas, es decir, el número de Ya. personas que pueden estar conectadas al Internet, ¿no? Ya creo que eso es un buen parámetro para que nosotros podamos decir qué tan bien estamos o qué tan mal estamos y comparados con otros países, ¿no? Entonces, déjame decirte que en el país hay 89.5 millones de internautas, lo cual nos da una penetración del 75.7%. La penetración se entiende por el número de internautas por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, es decir, de 100,000 habitantes, 75,000 tienen acceso a Internet. Entonces, pues eso es una buena noticia, seguimos creciendo, es una tasa de crecimiento comparada con el año pasado de 6.5%, pero aún nos falta mucho, ¿no? El ideal es que todas las personas puedan contar con Internet. Ahora, ¿es posible que todas las personas cuenten con Internet? Pues déjame decirte que es un poco complicado por distintas razones. Una es la económica, la otra es la parte de la infraestructura y sobre todo dónde nos encontramos. Sabemos que México a veces es un poco complicado en la geografía, ¿no? Y nada más para poner algunos países en contexto, pues Estados Unidos, que es el país por excelencia en cuanto a infraestructura, acceso a Internet, tiene una penetración del 95%. ¿No? O sea, nosotros estamos en 75, ellos en 95, nos falta recorrer eso, pero inclusive ellos no tienen el 100% de penetración, ¿no? Y es por las mismas razones, hay lugares que son muy alejados y a lo mejor no les puedes llevar internet, inclusive con internet satelital, ¿no? Entonces, vamos avanzando, definitivamente nos faltan muchas cosas, sabemos que el internet es un habilitador de derechos, ¿no? De entretenimiento, de trabajo, de educación, que mejor como lo vimos ahorita durante la pandemia, ¿no? Que nos metimos a la casa, sin embargo, pudimos apuntalar la economía, o muchos de nosotros pudimos apuntalar la economía siguiendo el trabajo, pero desde la casa. Ahora, esta conectividad del 75% que hay en el país nos permite que acceder a educación, a ciencia, a tecnología, o esta conectividad a Internet nos está permitiendo pues más entretenimiento que otra cosa. Mira, y hay otro detalle, y es muy interesante lo que estás diciendo, porque de las principales actividades para las cuales utilizamos el Internet se encuentran mucho la comunicación, que es muy importante, ¿no? Toda esta Ajá. mensajería instantánea, pero también están las redes sociales, que de alguna u otra manera es forma de interactuar y de comunicarnos con otras personas. Y toda la parte que es de trabajo sí la efectuamos, pero no tanto. ¿Y a qué se debe esto? No es como que nada más nos gusta estar en la parte del entretenimiento, o viendo películas o viendo videos, sino que también está la parte de los dispositivos. La mayoría de las personas cuentan con un smartphone. Y obviamente por el tamaño, por las capacidades, pues lo que nos permite hacer el smartphone es ver videos, de comunicarnos, hablar con otras personas, ¿no? En cambio, si tuviéramos más computadoras en el país, pues sería otra historia, ¿no? Está padre de repente poder sacar cierto tipo de información o cierto tipo de trabajo a través del dispositivo móvil, puedes generar un correo electrónico, pero hay cosas que aún no podemos hacer, ¿no? Imagínate generar todo un documento en un smartphone es algo complicado, cosa que si tienes una computadora, pues sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, eso depende mucho, ¿no? Hay que recordar que en el país hay 130 millones de smartphones, que si lo comparamos versus las computadoras, pues estamos ya en niveles de 60 millones, ¿no? Es decir, todavía menos de la mitad. Y esto se debe principalmente al precio. Una computadora empiezan a partir de los 6,000 pesos, mientras que un smartphone lo puedes encontrar
por 800,000 pesos, ¿no? Entonces, ese diferencial en precio es lo que ha hecho que el smartphone sea el dispositivo por excelencia por el cual los mexicanos tenemos acceso a Internet. Este 75% de conectividad, el alcance que tiene la Internet y a través de un teléfono inteligente, permite entonces a los ciudadanos comunicarse. Esto permite entonces tener acceso a, no sé, a mejores niveles, a una hablando ya de términos democráticos, hablando de términos de igualdad, ¿sí va a permitir esto en un corto plazo o en un futuro? Claro, definitivamente, yo creo que lo tenemos desde ya, ¿no? Todas aquellas personas que pueden tener acceso al Internet, yo creo que tienen una mejor educación, una mejor enseñanza, tienen acceso a cualquier tipo de cosas, ¿no? Una vez que tienes acceso al Internet, pues prácticamente el conocimiento está ahí, ¿no? Tú lo tienes que buscar, hay navegadores, las mismas redes sociales, tus colegas, tus familiares te pasan información, claro que hay que ver que sea información que sea veraz claramente, pero la verdad es que el simple hecho de tener acceso ya te vuelve acreedor a que puedas tener una mejor tipo de educación, ¿no? Hay muchísimos cursos que son gratuitos, entonces definitivamente son muchos los beneficios que tenemos a partir del Internet, lo hemos visto, de nuevo, en la pandemia me parece que fue algo muy bueno que aprendimos, ¿no? Sabíamos que el Internet era muy bueno y que tenía muchos beneficios, pero era algo que estaba ahí y a lo mejor no todo el mundo usaba. En el momento que todos nos tenemos que empezar a recluir y lo tenemos que usar sí o sí porque tenemos que salvaguardar nuestra vida, ahí fue donde entendimos que podemos hacer muchas cosas con él. Podemos trabajar de manera remota, no es necesario a lo mejor que estemos todos en las oficinas o en las escuelas, ¿no? Entonces, ese simple hecho de tenerlo, pues obviamente eleva estos beneficios. Entonces, hay que tratar de que ese 75% se convierta en un 95%, en un 100%, en el menor tiempo posible para que todas las personas puedan gozar de estos beneficios. Por lo que me decías hace un momento, Gonzalo, entonces tener una computadora sigue siendo importante, sigue siendo parte de un desarrollo tecnológico. No es que con el smartphone las computadoras o los aparatos más grandes vayan a de perder vigencia. Definitivamente no, ¿no? Se está trabajando actualmente que los smartphones puedan hacer muchas funcionalidades, ¿no? O sea, todos los fabricantes de equipo Ujú. tienen idea de esto que te estoy platicando, ¿no? Entonces, ahora lo que se está habilitando mucho es que estos smartphones se puedan conectar a la televisión, de manera que tú puedas comprar un teclado y el mismo dispositivo funcione como tu Ya. computadora. Y entonces utilices a lo mejor la pantalla de tu casa como una especie de monitor y puedas hacer más cosas, ¿no? Entonces, se está trabajando en ello. Sí, las computadoras siguen siendo un elemento que no todo el mundo puede tener acceso a él. Por más que se quiera trabajar en distintos tipos de sistemas operativos que abaraten los costos, sigue siendo un elemento que no todo el mundo puede obtener. No, de nuevo, las computadoras empiezan a partir de los 6,000 pesos, mientras que el smartphone empieza a partir de los 1,000 pesos. Y si vemos un poco cuál es el promedio de gasto de los mexicanos en smartphones, estamos hablando que son 4,300 pesos, ¿no? Se encuentra un poco alejado del precio que tiene o del precio que tienen las computadoras para poder tener acceso a la más barata de ellas. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en ello. Tenemos que ver los mecanismos por los cuales la gente pueda tener una computadora, ¿no? Se está trabajando en la parte de los smartphones, pero ¿por qué no también voltear a ver algunos beneficios para las mismas computadoras, ¿no? ¿Cómo quitar IVA a las computadoras para que bajen un poco de precio, ¿no? ¿Cómo hacer elementos de referencia para que puedan ser todavía muchísimo más baratos y se puedan ofrecer a un mejor precio, ¿no? Estas son políticas que se han aplicado en distintos países y que obviamente pues ayudan mucho a que la gente pueda obtener uno de estos dispositivos y no nada más te quedes con el smartphone. En materia de inteligencia artificial, en la casa, en las oficinas, en las calles, ¿cómo andará nuestro país?
Mira, yo creo que en general la inteligencia artificial está un poco lejos de que lo veamos materializados en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que lo vemos en ciertas cosas muy específicas, en herramientas muy específicas que no todo el mundo utiliza, en videojuegos, ¿no? Pero todavía está un poco lejano. Es una tecnología que es relativamente nueva Mm. y pues vamos avanzando en ella. Entonces, todavía está un poco lejano, pero lo importante es sentar las bases para que todo el mundo estemos ahí cuando ya sea un común denominador, ¿no? Cuando lo veamos en todos lados, pues podamos tener estos beneficios. Lo importante es tener ahí, ¿no? Por eso te decía que era importante hablar sobre el Internet cuando hablamos del avance tecnológico que tenemos como país, ¿no? Mientras todos tengamos Internet, en el momento que estén habilitadas todas estas herramientas que son muy buenas para todos, que nos hacen la vida más fácil, que nos ayudan a conseguir distintas cosas, ¿no? Los trámites gubernamentales, por ejemplo, ahora ya muchísimos se hacen a través de Internet y no te quitan ese tiempo, ¿no? El cual tenías que ir primero a un banco a pagar y después de ir ahí a lo mejor a una oficina a formarte. Ahora ya todo eso es cosa del pasado y lo puedes hacer de manera mucho más rápido, pero siempre y cuando tengas acceso al Internet, ¿no? Y tengas acceso a una bancarización y tengas acceso a ciertas cosas en las cuales tenemos que seguir trabajando, pues para que todo el mundo cuente con Internet, ¿no? Entonces, en el momento que esta inteligencia artificial se encuentra ahí en un mayor número de herramientas, pues obviamente un mayor número de población va a poder hacer uso de las mismas. Oye, ¿crees que haya, Gonzalo, crees que haya analfabetismo, por de llamarle de alguna manera, para uso de Internet? Habrá, la nueva generación es nativa de Internet, pero no sé, 60, 40, 50, 60 años, ¿cómo andarán en el uso de Internet? Fíjate que es muy interesante, Dan, ahorita que lo platicabas. ¿Te acuerdas que te platicaba que la penetración es del 75%? ¿No? Pues el 25% restante, Sí, sí, sí. de las razones por las cuales no pueden tener acceso son dos cosas, ¿no? La primera es económica, es decir, hay personas que no pueden pagar el servicio o no pueden pagar un dispositivo o ambas cosas. Y la segunda es precisamente las capacidades digitales, ¿no? No saben cómo usarlo o tienen miedo a usar estas herramientas, ¿no? Tienen miedo a utilizar el Internet, ¿no? Y si lo ponemos por edades, tienes razón, ¿no? Donde empieza esta deficiencia de capacidades digitales es precisamente a partir de los 60 años, ¿no? Y si te fijas, 60 años no es una edad que las personas sean adultos mayores, ¿no? Yo los considero todavía jóvenes. Ya No, hay no. muchas personas que no se quieren aventar, ¿no? Yo creo que la pandemia ayudó mucho en ese sentido porque no nos quedaba de otra, ¿no? Híjole, no puedes ir al banco porque la probabilidad de que te contagies es mucha, pero puedes utilizar el Internet y mucha gente lo hizo, ¿no? Mucha gente pidió comida, mucha gente pidió despensas a través de Internet sin haberlo hecho antes, ¿no? Entonces eso ayudó bastante, pero aún nos queda camino que recorrer. Pero yo creo que esa es la parte fácil, ¿eh? Porque como pasó en la pandemia, pues te avientas y te avientas y ves cuáles son los riesgos, a lo mejor que no es tanto como tú lo pensabas. Bastan algunas políticas públicas para hacerle entender a la gente qué sí hacer, qué no hacer, dónde meter tu tarjeta, dónde no meterla, cómo pagar en caso de que no tengas una tarjeta de Sí, sí, sí. crédito, de débito. ¿No? Con políticas públicas eso se compone, pero la parte económica yo creo que es la que más afecta, ¿no? Porque no, esa sí no la puedes hacer como de un plumazo que cambie de la noche a la mañana, más bien habría que hacer también políticas de cómo podemos ayudar a esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que les falta? ¿Pagar el servicio? ¿Cómo les llevamos ese servicio a lo mejor a un precio diferenciado? O si no tienen equipo, ¿cómo podemos hacer que puedan tener un equipo, ¿no? ¿Cómo se los financiamos de alguna u otra manera? Entonces, sí, tienes toda la razón, ahí hay un porcentaje, pero no me preocupa tanto como me preocupa tanto la parte económica. Muy bien. Pues Gonzalo Rojo, director de análisis de Competitive Intelligence Unit, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. No, gracias a ustedes y gusto saludarlos.